Hola, soy Facundo Romero y esto es In the House, el podcast de House. La casa de artes visuales que también tiene este espacio digital donde hablamos de diseño, dirección de arte y creatividad con diferentes invitados e invitadas, con una palabra como disparador y un objeto como excusa. Gustavo Ferrari es artista e historiador de Buenos Aires, Argentina. Trabaja como fileteador y letrista desde 2001. Participó en diferentes proyectos y muestras en su ciudad y sus obras pueden encontrarse en muchos de los cafés notables porteños. También realizó fileteados para marcas locales e internacionales y en la última década comenzó a mostrar su arte en todo el mundo, desde reuniones como Letterhead, festivales de tango y varios eventos de diseño en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Oceanía, junto con demostraciones, conferencias y talleres. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo andás? Hola, buen día, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Gustavo, ¿cómo va todo? Todo bien, Bien, cansado pero contento. bueno. Un poco como charlábamos fuera de cámara, y esto lo hago siempre al inicio de todos los encuentros con las diferentes personas que nos visitan, buscamos una palabra como disparador y después un objeto que nos vas a contar la historia. Dale. Y charlando contigo, entonces, estábamos viendo que quizás tradición puede ser como un lindo disparador para ir hablando de cómo te formaste, de cuál fue tu recorrido, pero también un poco de cómo esto que vos haces hoy puede servir de ejemplo para otras artes que no sean exactamente las que vos haces. Claro. Creo que además vos tenés un recorrido muy particular. Va, contame vos, ¿no? Digo, pero empezás vos como historiador, ¿es así? Sí, en realidad mi acercamiento a lo que es el mundo más del arte viene desde chico, de siempre dibujar y siempre copiando historietas, ¿no? Mira, Como el mundo de la historieta es mi primer amor y creo que mi amor más duradero porque es mi pasión absoluta. ¿tenés Eh, como historietas ocultas tuyas? Hechas por mí, Sí. sí, y aparte tengo una gran colección de libros, revistas y dibujos originales de dibujantes argentinos e Bien. internacionales de toda la Colección historia. propia. Sí, sí, Mira qué sí. bueno. Y entonces siempre arranqué por ese lado, dibujando mucho, desde copiar Asterix hasta superhéroes, toda la vida. Toda la secundaria también dibujé y participé en actividades con el centro de estudiantes culturales, haciendo afiches para los eventos, Mira. dibujando en las revistas que se autoeditaban y así, Sí. pero nunca había tomado clases más formales. ¿Qué sucede? Cuando termino el secundario y arranco la universidad, yo estudié historia Que nada y que ver con el arte. O sea, sí, la historia, el arte es parte de la historia, pero digo sí, que, que técnicamente no. claro, Entonces, y la perspectiva era pasar mi vida leyendo fotocopias y leyendo y leyendo y leyendo y libros y libros y libros. Entonces dije, bueno, es el momento de elegir algo artístico para tomar un curso y para formarme y tenerlo como un hobby. Ese era el plan. bien. Y en ese momento surgió la idea de estudiar fileteado. Año 2001, no había muchas opciones. Y a mí es algo que siempre me llamó la atención. Yo me crié en Almagro, Sí. cerquita del Abasto. Entonces, como toda esa zona, si bien yo no la llegué a vivir, porque cuando ya era chiquito, mi recuerdo del Abasto es el Abasto pelado, antes del shopping. Sí, em, pero uno podría decir que el corazón de la tradición del fileteado, o Está gran por parte, está por ahí, ahí. claro. Y uno de mis recuerdos infantiles, visuales, más antiguos, es el mural que está en la estación Gardel del subte, que es un mural que años después supe que lo había hecho León Untroib, que era uno de los más grandes fileteadores de la historia. Mira, Ese es del año 85. ya Yo soy... fallecido. Sí, sí, falleció hace 30 años. Bien. Y el mural es del año 85 y es una de las cosas que más recuerdo de chico, sin saber quién era Gardel, sin saber quién era el fileteador, era algo como que visualmente me llamaba la Te atención. vibraba por alguna razón. Sí, sí, sí. Y siempre me gustó todo lo que tenía que ver con la ciudad vieja, ¿no? Con la Buenos Aires antigua, los bodegones, los restaurantes antiguos, Los los cafés, cafés. etcétera. Y como que de ahí se fue decantando un poco la elección hacia el fileteado en su momento. Y entonces estudiaste historia, te metiste en fileteado y empezaste a meterte en eso. Pero vos ya venías de cierta práctica manual. Sí, pero es como Ok. no profesional, claramente, Sí, hobbyista, y es muy distinto porque una cosa es dibujar y pintar con tinta china y pinceles cortos, que sí. son mucho más manejables, y después la técnica del fileteado ya tiene como formas más específicas, un tipo de pincel en particular, que es el pincel de fileteador o letrista, que es largo, es mucho más difícil de manejar, entonces como, Y un pulso, yo siempre que veo videos y y cosas, sí. a mí me parece de otro planeta. Claro, claro. Entonces es como completamente distinto de lo que uno viene como acostumbrado a hacer. Entonces es todo un aprendizaje nuevo.
¿Y de ahí pasaste al lettering o te abriste también al lettering? El rompehielo fue los filetes y de ahí al lettering. Se fue dando. Digamos que cuando yo me acerco al filete, lo que me gustaba era la ornamentación y sobre todo los animales fantásticos, los dragones, ¿no? Contame un poco eso. ¿De dónde viene ¿De dónde originalmente? viene? Claro. El fileteo se origina acá en Argentina, en Buenos Aires, hacia 1890, 1900, con la llegada de los inmigrantes italianos. Sí. No hay muchos registros de los inicios porque al ser un arte popular no se le daba mucha importancia, entonces se empezó a investigar 80, 90 años después de esos inicios. Entonces lo que era una decoración en los paneles laterales de los carros tirados a caballo. Bien. Primero una decoración muy simple, cada carro estaba dividido en paneles, cada panel tenía como un recuadro. Eso se fue complejizando con el tiempo y sobre todo lo que tomaban los fileteadores de inspiración era diseños y ornamentos que veían en la arquitectura de los grandes edificios, los teatros, los grandes edificios del centro. Como el firulete que vos veías en la arquitectura, claro, hecha en físico. lo llevas a un formato donde tenés una superficie plana y a su vez con el juego de luces y sombras y efectos le devolvés volumen, ¿no? Como ¿En los barcos también se hacía o no tanto? En los barcos. En barcos, digo, no de los puertos, sí, es más poquito, de los carros. No, es es más de los carros. Y yo me acuerdo de después en los colectivos, más adelante, ¿no? Claro, primero es carros y después camiones y colectivos. Bien. ¿no? Esa es como la tradición. Los primeros 70, 80 años de historia del fileteado es eso. Después en 1970 se hace una muestra en una galería de arte. Es la primera vez que se hace una muestra en una galería. Se lo empieza a revalorizar de otro modo. Y a partir de allí el fileteado y el fileteador se independiza del vehículo como soporte. Y lo que se abre es toda una gran posibilidad de aplicar el fileteado de diferentes modos. Desde Bien. cuadros que se exponen en galerías, a carteles para turistas o para decoración. Sí. Vidrieras, frentes de negocios, murales, aplicarlo para diseño, para tapas de libros de long plays en ese momento, CDs ahora, o Spotify. Sí. ¿No? Como y va siempre cambiando. Perdón que vaya y venga, pero digo, la impronta del fileteado siempre se lo asocia con lo porteño y con lo argentino, o también se le da otros usos. No, Hoy como marca, digamos. sobre todo, después de tantos años, es más parte de la identidad visual de Buenos Aires, ¿no? Entonces como que vos lo ves y inmediatamente te lleva a pensar en Buenos Aires dentro de Argentina y quizás en Argentina a nivel más global, ¿no? Como pasa con el tango. Sí, claro. Es como acá lo ven como algo porteño, pero hacia afuera es algo argentino. Y entonces por eso muchas marcas y empresas apelan al fileteado como para generar un sentido, una sensación de pertenencia, ¿no? Esa es como un poco la idea. Entonces surge de ese modo, pasa del vehículo a un montón de soportes distintos y bueno, en el 2006 fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y en el 2015 Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO. Ese es como el recorrido del fileteado. ¿Cómo es esos procesos? ¿Eso de la UNESCO va buscando diferentes cosas o alguien lo presenta? ¿Cómo sucede eso? No, eso lo presenta, siempre lo presenta un Estado, o sea, un Estado miembro de la UNESCO, de la ONU, hace una presentación. Esa presentación se lleva adelante por diferentes dependencias locales. En el caso del fileteado, quien lo presentó fue el Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la oficina de lo que era la Secretaría, o oficina, no me acuerdo, de Patrimonio de la ciudad, con el apoyo de Cultura de Nación. Lo que tenés que gestionar en este caso es mostrar y demostrar que es una práctica que está viva, que hay una comunidad que la realiza, que hay una comunidad que la consume. Entonces es todo un proceso, no es solamente presentar papeles, sino hay que generar un montón de contenido de apoyo. Y eso se hizo gracias a que existía una asociación de fileteadores, de la cual yo soy parte, y un poco gracias a eso se pudo como nuclear y generar la información o el contenido necesario de un modo más organizado, si no es como demasiado heterogéneo. Hubiera sido una ¿no? búsqueda imposible. Sí, sí, ¿Y cómo es esa asociación? ¿Debe haber de diferentes generaciones? Hay diferentes generaciones, hay gente que empieza, hay gente que tiene muchos años de trabajo, jovistas, gente que solo le gusta el fileteado, y se tratan de hacer diferentes actividades y sobre todo un encuentro anual, que es una muestra y algunas charlas, etc. Con el objetivo de mantener viva la llama de esta Sí, seguir como difundiendo un poco. Y teniendo todas esas variantes, existe, porque en mi cabeza el fileteado es de X manera. O sea, yo en mi cabeza tengo como este recorrido visual que tiene y tiene una impronta particular. ¿Tiene el fileteado
o sea, obviamente tiene autores, pero tiene estilos particulares, tiene estilos de personas que vos, no sé, como un vino, ¿viste? Hay Claro. un Malbec, hay un Cabernet, hay un Syrah, digamos, hay estilos de fileteado diferentes. Sí, sí, claro. Vos lo que tenés es un conjunto de elementos comunes, ¿no? Que son las flores, diferentes tipos de flores, pájaros, dragones, hojas de acanto, que es como el motivo más tradicional que viene desde griegos y romanos de la Ahí arquitectura, va. cintas, diferentes tipos de letras. Entonces, con esos elementos, después cada uno crea su propia obra y la ejecuta a su modo. También tenés una serie de pasos técnicos, cómo hacemos la luz, cómo hacemos los brillos, el color plano, las sombras del fileteado, que son siempre sombras translúcidas, hechas con barniz y con negro. Entonces generas como una capa medio transparente, pero que oscurece el color de base sin que sea un color que se le pone por encima. Ok. Entonces, dentro de ese trabajo técnico y esos elementos más tradicionales, para volver a la palabra esta de origen de nuestra charla, después cada uno hace lo que quiere y como quiere. Em, Podés atenerte a tratar de reproducir más el estilo de los viejos maestros, Que es un estilo que particular, es un con estilo ciertas particular, características. con ciertos tipos de colores, Bien, paleta. quizás no tanto con precisión en la ejecución, porque el estilo más viejo era algo que se utilizaba para decorar un vehículo, que lo veías en movimiento. Nadie se paraba a verlo en una pared y a No, estudiarlo. en un Entonces museo, era claro. un estilo mucho más rápido. De golpe de pincel era como poner un golpe preciso y punto. Hoy por hoy quizás pintamos con más detalle, ¿no? Con más detenimiento, porque sabemos que lo que se va a ver a 1 metro, 1 metro y medio, a la altura de la vista, y la gente se para y lo mira y lo ve de otro modo. Y dentro de eso, cuando uno empieza a conocer más, al principio todo te parece igual, como decías vos, Claro. cuando empezás a conocer más los estilos y las formas de pintar, etcétera, vos podés ver un pedacito de una obra y decir, bueno, este lo pintó tal, o esta flor, este modo de hacer unas flores de tal persona, o esta combinación de colores O es de tuyo, digo, el otro, tuyo también seguramente tendrá tu o mío impronta también. particular. No sé, a mí, por ejemplo, lo que te contaba antes o lo que pensaba es un poco el tema de la tradición, para mí es el fileteo tiene una mochila de tradición muy importante, ¿no? Del deber hacer, de qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, cómo es un fileteado. Si bien se abrió a una multiplicidad de soportes en los últimos 40, 50 años, quizás no hubo tantos cambios en lo estético del fileteado en sí mismo. Ujú. Y justamente a mí lo que me interesa, o lo que siempre me interesó como mi propio acercamiento al fileteado es aprender, saber hacer todos esos elementos, poder hacer un laburo tradicional, pero a su vez no quedarme en eso. O sea, que ese sea el punto de partida también para hacer otras cosas. Ok. Si no es como que, Hay algunas constantes, pero vos tenés algunos gestos variables. claro, sí, porque si no terminás condenado a una repetición constante Claro, que y, sos un gran claro, tu talento es ser un gran repetidor y sí, sí, no sí. debería ser Y yo así. ya llevo desde el 2001 que empecé, son 23 años van a ser Pero dentro de además poco. coincide con esto que vos decías de la revalorización de todo lo artesanal en Y general sí, y también lo que hablábamos antes del lettering también. pero es así, si no varías algo, es como que termina siendo una práctica aburrida. Entonces, en ese sentido, trato de usar otros colores, meto muchos violetas y magentas en mis laburos que no Que son no. tradicionales Y en ese sentido, los que son más vieja escuela, y a veces no les gusta. es como, no sé, por ahí caigo en un cliché, pero es como cuando, no sé, Salvando las diferencias, claro. Piazzolla empezó como con esos gestos diferentes en el tango y los viejos tangueros te decían, no, esto no puede Claro, ser. y pasa. Sí, A mí me gusta mucho, como vengo de esta tradición de la historieta, me gusta mucho el blanco y negro, que es la claro. tradición de la historieta argentina. Entonces hago fileteados en blanco y negro y me encanta. Y al principio me decían, pero vos haces esto porque no querés trabajar. Y el ¿Por qué? fileteado no tiene blanco y negro históricamente. No, el Eso es fileteado es una novedad. color y colores saturados y fuertes. Claro. Y para mí en realidad hacer un laburo en blanco y negro es mucho más complicado porque no puedes mentirla. O sea, es fondo blanco, color negro y tiene que estar preciso y perfecto. Cuando vos trabajás con capas de colores, sombras, luces, etcétera, si algo te sale mal, lo terminás tapando con una capa que viene encima y así. Podés. Entonces podés como. Y hablame un poco de eso. ¿Cómo es lo de la precisión en el fileteado y el error? ¿El error existe? ¿Existe la posibilidad que a partir de un error vos hagas un gesto y un nuevo Se coso? ¿O es puede, pero está todo muy planificado. No, O el sea, error no hay lugar ahí tanto. se puede si quisieras. Ok. Pero en general, no sé, yo como que planifico más todo de antes, tenés una plantilla con un dibujo ya armado, hay tu momento de preparación que es diseñar, dibujar, después eso lo trasladás a la superficie y sobre eso trabajás. Muy también como el Entonces, lettering, ¿no? sí, 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 Digo, en el ese sentido es proceso. parecido. Y blanco y negro, entonces,
ciertos tipos de colores. Y después lo que me gusta mucho es mecharlo o mezclarlo con otras tradiciones de otros estilos de pintura, tipo el pinstriping de Estados Unidos, que es Me como un encanta. primo del fileteado, que es ese estilo que se usa de líneas entrecruzadas Sí. para decorar los autos antiguos o los hot Sí, rods. perdón, de esto yo he visto videos de tipos que hacen esas líneas perfectas y Claro. que decís, ¿cómo hace? Por Dios? Y aparte, si te sale mal, ¿qué pasa? Sí, sí, puedes O sea, borrar, siempre se puedes puede borrar, borrar, ok. pero lo ideal es no Sí, hacerlo. yo lo he visto, hablamos de eso, ¿no? De esas, Sí, esas, sí, de sí. esas líneas en los hot Sí, de hecho, rods. después si ves la remera que tengo puesta es de un pinstriper de Estados Es Unidos. espectacular eso. Entonces lo mezclo con eso, lo mezclo con caligrafía, lo mezclo con tradiciones del lettering o de sign painting, ¿no? Del oficio del letrista más tradicional, Sí, que quizás el fileteado y el letrista, si bien usan herramientas similares, no son lo mismo, ¿no? entiendo. Y yo cuando arranqué, volviendo a lo que me habías preguntado antes, arranqué porque me gustaba la ornamentación. Cuando empecé a filetear, descubrí que también había que hacer letras. Al principio no estaba muy contento. Entonces lo hacía a rajatabla, como lo mínimo que hay Sí, que hacer para que quede bien. Y aprendí a hacer la letra fileteada, que es una letra más ornamentada, ¿no? Con serif, con decoraciones, claro. etcétera. Muchos años después, como 10, 15 años después, 10, 12 años después de que empecé a filetear y que ya laburaba fijo de eso, ahí me empecé a meter más en el mundo de la caligrafía y del lettering, y ahí como que me abrió mucho la cabeza, porque empecé a entender más profundamente con caligrafía cosas que yo ya hacía de por sí, ¿no? Al Claro. momento de plantar una letra, Gestos. espaciarla, cosas que tenía nociones básicas y quedaban bien, lo empezás a pensar de un modo más complejo. Y cuando me empecé a meter más en el mundo del lettering y del sign painting específicamente, viajando a estos encuentros de pintores de letras por el mundo, ahí empecé a manejar los estilos más simples. Porque a mí lo que me salía bien era lo complejo, pero lo Claro. simple me costaba más. Entonces ahí empecé a hacer letras block y casuals, que son como los dos alfabetos más simples que aprende cualquier letrista del mundo cuando empieza con el oficio. Lo Y yo básico. lo aprendí técnicamente a hacerlo bien 15 años después de estar fileteando y viviendo de esto. Mira, pero tu primer amor igual sigue siendo, o sea, o tu gran pasión sigue siendo el fileteado, Sí, digamos. sí, sí, dentro de eso sí, pero cada vez le meto más laburo de letras y dentro de eso también viene el dorado a la hoja, que es una técnica muy específica dentro de los laburos de letras Sí. y que también lo mecho y lo sumo al propio fileteado. Eso también se hace de modo artesanal, digo, porque hay maneras de hacerlo quizás no tan artesanalmente, lo del dorado, digo, pero se hace a la vieja usanza. Yo casi todo el modo que lo hago sí es... ¿Cómo es ese proceso? tenés que trabajar en reverso en general, Sí, si lo haces en vidrio, entonces vos si pintas una vidriera o un vidrio lo pintas del lado de atrás, digamos, del claro. lado de adentro del local. Entonces, en general, ribeteás la letra casi siempre, como la delineás con un pincel fino, una línea fina de, no sé, 3 milímetros, 4 milímetros. Una vez que eso está seco, podés darle una capa de barniz para hacer como un doble tono. Ajá. Y una vez que eso está seco, se aplica el oro. El oro se aplica en general en el vidrio con una mezcla de gelatina y agua destilada. Y entonces, donde está el vidrio directo, te queda espejado brillante. Y donde pusiste barniz, que en general lo haces como para darle algún efecto, un segundo tono o un biselado, el oro al tocar no directo contra el vidrio, sino contra el barniz, queda mate. Y Bien. entonces así logras el doble tono de ¿Y cómo brillo viene y mate. el material dorado? ¿En Son qué? láminas de Son oro laminitas. de verdad, real, de 23 quilates, 22 quilates, depende Mira. del que compres, de 8x8, sumamente volátiles y no las puedes agarrar con la mano porque se deshacen. Uf, Entonces es un hay que laburo saber trabajar. complejo. Es más lo que te genera la complejidad y el miedo que te da mover el oro que otra cosa. Porque decís, son Es $3 tipo a la basura, se te va volando es así. tipo cirujano. Claro, y aparte es un material que se consigue afuera, se compra en dólares Sí, y es un material caro. obvio, sí. Pero no hay nada que quede tan lindo como una letra pintada con dorado en la Sí, hoja. un buen orgullo debe que ser Una vez cuando. que lo pones, después tenés que hacer como un backup. Entonces pintás la parte que está dorada, la pintás del lado de atrás para que quede el oro cubierto y Claro. después barnizás por fuera de eso y ya es un laburo que queda durante Y años. en todos estos procesos que tienen muchísimo de artesanalidad y de manualidad, ¿qué rol, quizás ninguno, no sé, decime vos, tiene lo digital y la computadora y las nuevas herramientas y elementos? En mi caso, poco y nada. Por decisión, digamos, ¿querés que el proceso sea como. Por decisión, por tiempo, por falta de tiempo para hacer otra cosa, ¿no? Es como que ya
uno tiene tanto para hacer y tantas técnicas para aprender de esto manual que dedicarle tiempo a aprender lo digital me cuesta mucho. Yo ahora trabajo con mi esposa. En Sí, realidad, hoy por hoy Ferrari Fileteados ya no es Gustavo nada más, es Gustavo y Nina. ok. Y ahora ella es la que se está encargando de esa parte. De la Entonces, digital, digamos. porque a veces nos surgen trabajos donde tenemos que hacer un logo. Entonces yo lo pinto a mano Ahí va, mira. y después se digitaliza. Cuando es un logo a un color o dos colores, Nina lo vectoriza y terminamos entregando el Está archivo bien. digital para que después se aplique. Bueno, buen Entonces, complemento. le estamos sumando eso, pero no soy yo quien lo ejecuta, Está bien. digamos. Bueno, también de hecho he visto que tienen como otra pata, sé que das talleres presenciales, pero que también hay una pata educativa en donde te metiste en lo online. Claro, De hecho. sí. Sí, 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 eso sí. es. Talleres presenciales venimos dando con continuidad desde el 2018 y en realidad es lo que más me gusta, ¿no? Como estar ahí porque tenés al alumno al lado, ves cómo agarra el pincel, le puedes corregir muchas más Claro, cosas, obvio, sí. pero hay una demanda también respecto del online desde la época de la pandemia. Nunca quisimos hacer clases por streaming, nunca nos pareció como una opción copada para nosotros. Ujú. Y ahora lo que lanzamos este año es un curso online de Para, ornamentación de fileteado. y eso va para todo el mundo, digamos. Eso va para todo el mundo y lo tenemos hablado en inglés y en español, El, entonces... el fileteado tiene así como llegada, digamos, desconozco cómo es el fileteado en el mundo, digamos, Claro, y si otras... si a otra ¿Cómo gente está le visto? Claro, interesa, ¿cómo está visto el fileteado porteño en, no sé, en Japón, en Europa, en Estados Unidos? hay... pasa un poco como acá también, ¿eh? Hay lugares donde lo conocen y lugares donde no. Y como que después de tantos años de viajes, lo que yo veo es como que tenés como tres grupos hoy por hoy de interesados en el fileteado. Por un lado, tenés todo lo que tiene que ver con la gastronomía argentina en el mundo. Entonces, la mayoría son restaurantes de argentinos en otros países donde apelan al fileteado por lo que tiene que ver con la identidad porteña y la identidad argentina local. Entonces tenés locales de empanadas, de carnes, de asado, pizzerías, etcétera, que siempre te piden algún tipo de laburo fileteado. Bien. Por otro lado tenés el mundo del tango, que ese es un mundo muy grande, que ya excede a los argentinos incluso. Entonces ahí la mayoría de la gente extranjera que conoce el fileteado es o porque estuvo en Argentina de viaje o porque baila tango. Y dentro de eso tenés las academias, tenés los festivales. Yo este año estuve haciendo una muestra, una conferencia y un taller en Francia en un festival de tango que es el más grande de Europa. Mira, claro, Y ahí va. fueron 8 días de estar ahí fileteando todo rodeado de tango. Quizás no es lo que más me gusta porque es Pero demasiado va para ese lado. tradicional, pero es un espacio para difundirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, por otro lado, tenés todo el mundo de diseñadores, tipógrafos, calígrafos, tatuadores, a los Ah, cuales quizás no les interesa tanto el fileteado en tanto impronta cultural porteña o argentina, sino que lo que les llama la atención es la estética en sí misma. claro. El estilo, Saber los hacerlo, modos, las ornamentaciones que hacemos, la el técnica. modo de generar profundidades con luces y sombras y brillos, ¿no? Como la parte más técnica. Entonces lo que les Sí, sí, interesa sí, sí. es aprender eso, quizás no para ser fileteadores, sino para sumar algunos gestos del fileteado en su oficio. Y también hay, lo he visto, fileteados no hechos por fileteadores. Sí, Digo, ves cosas esto que hay mucho. hay mucho, viste, como cuando vas por Warnes y ves los logos de las marcas de autos, pero que están hechos por alguien que no, viste, que Pasa pintado, también. que Bueno, vos decís, Warnes para mí es un paraíso. O sea, yo tenés sí, disfruto muchísimo cada vez que ando por esa zona porque es uno de los lugares donde hay una mayor densidad de letras pintadas en la ciudad de Buenos Aires. de cualquier estilo, de cualquier De tipo y cualquier de estilo. cualquier autor. Sí, sí, sí. Sí, sí, tenés de todo. Amateur, profesional. Pero es increíble. Sí, sí, Pero sí, sí. eso pasa, lo que vos decís, pasa mucho cuando ves laburos de fileteado hechos por diseñadores. No sé si viste ahora, sacó Tops, No. las de Ok. Trading Cards, ¿Y qué sacó? sacó una colección que se llama Argentina Ah, Fileteado. directamente. Y es toda del equipo de fútbol campeón de la selección argentina, Con el estilo. todas con marcos fileteados. No hay un marco que vos lo veas y digas, esto Ah, es un bueno, ahí fileteado. tenemos un ejemplo Claro, de lo que búscalo, decíamos antes. Lo voy a googlealo, dale. búscalo en Google. Ahí está. Y no hay un diseño de todos esos, son todas ornamentaciones, pero no son ornamentaciones de fileteado. Mira, Esa es la cuestión, ¿no? O sea, lo voy a buscar y voy a mirar. el fileteado es ornamentación, pero no toda ornamentación es fileteado. Entonces Claro. lo que hay es como el que no tiene una idea más profunda, cualquier cosa que agarre, le pone un par de colores y dice, ah, esto es un fileteado. No, no es un Y fileteado.
tiene sus lógicas, tiene sus movimientos, tiene sus Sus elementos. ondas. Bien, Y eso el que tiene el ojo más entrenado lo ve. mira. Para cerrar, Gustavo, siempre hablamos un poco de un objeto que la persona que viene al encuentro trae. Y en tu caso, ahora nos vas a contar vos, para los que no lo están viendo y nos están solamente escuchando, porque también lo tenemos en Spotify, nos trajiste como, bueno, un frasquito muy pequeñito, pero que adentro tiene pequeños lapicitos bebés, vamos a decirles. Es decir, como cuando uno saca punta y lo último, ultimísimo que queda es este lapicito que debe medir nada, no sé. Un centímetro. Menos de un centímetro, sí. Un centímetro, un Bueno, centímetro y cantidad de medio estos. con toda la furia. Trajiste un frasquito pequeño, pero de estos frascos tenés también cantidad. Sí, tengo Contame un varios. poco de esto. Quiero creer que es una de mis pocas obsesiones. Yo también les digo lápices bebé, aunque en realidad son los lápices más viejos que tengo, ¿no? Claro, no Es son los más exactamente nuevos. lo opuesto. Uno le dice bebés por el tamaño, porque los ves así, son muy tiernos, pero es el lápiz que ya Que ya cumplió está. su función y me los termino guardando. No sé de dónde surgió, Está el buenísimo. primero que guardé o el primero que hice. Y son como los lápices que se van transformando un poco en testigo de la historia de uno, del oficio que uno va llevando adelante, porque el lápiz es lo que te acompaña en el primer momento de la creación de cualquier laburo, Claro. en el boceto y en el dibujo. Entonces están al inicio y cuando ya no sirven más para trabajar, en vez de tirarlos a la basura, Los guardás en este frasquito. los Y en el atesoro proceso de este usás modo. también Y en esta el herramienta. proceso uso esto que es como un extensor. Tenía uno que era de mi abuelo, muy antiguo, de la década del 50, que después ya se fue rompiendo todo el lugar donde vos podés poner el lápiz. Y es un extensor donde cuando el lápiz le quedan, no sé, 3 o 4 centímetros, que ya con la mano no lo puedes usar, lo colocas ahí y funciona como un lápiz entero. Y Bien. una vez que ya no funciona de ese modo, ahí ya, el día que estoy como que no tengo tantas ganas de trabajar o que estoy cansado o en el medio de que algo se seca, agarro la trincheta y empiezo a cortarlos y los transformo en estos lapicitos pequeños que como te digo, son testigos de la historia, Buenísimo. básicamente. Me encantan. Aparte los ves y te da como ternura. Sí, sí, sí. Y reflejan todo este laburo que vos decís. Cuando uno ve esto, decís, para esto estuvo. ¿Cuántas veces se le habrá sacado punta de esto? Claro. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Buenísimo recorrido. Y te agradezco por tu tiempo y nos estamos viendo pronto. No, por favor, siempre es un placer poder hablar un poco más del fileteado. Gracias. Dale, nos vemos. Nos vemos.